continuar. Primero, que los fluidos son newtonianos, o sea que tienen viscosidad constante. Segundo, que las ecuaciones son conservativas, o sea que el sistema no pierde energía. Y tercero, que el fluido es incompresible, o sea que la densidad no depende de la presión y no es constante necesariamente. Finalmente, también requerimos de la ecuación de continuidad, la cual nos indica que la presión no varía en el tiempo. Aquí no les voy a mentir y decir que entiendo cómo llegamos de este al siguiente paso, pero la cosa es de que de aquí nace y podemos llegar a la Shallow Waters Equation en 2D. En el caso de la ecuación en 2D, tenemos las variables altura, aceleración de gravedad y velocidad en el eje Y y en el eje X. Consideramos Coriolis, viscosidad y la fricción como despreciables y que nuevamente el fluido es incompresible. En este caso no abordamos la ecuación en 3D debido a que como tuve problemas con la paralización y al final el proyecto me quedó serial, eh, entrar ya a un trabajo 3D iba a complejizar mucho el problema y ya tuve problemas de FPS con algunos de los casos que ya presentaba. Dicho eso, la ecuación en 3D lo que le agrega es como lo que comentaba antes, el hecho de que podemos aplicar fuerzas desde la profundidad del cuerpo del fluido, porque para estos casos solamente se pueden aplicar como desde la superficie. Ya, entonces vamos a simplificar aún más el problema para llegar a la ecuación en 1D y simplemente vamos a simular que es 2D agregándole ancho. Eliminamos entonces todos los términos que sean con respecto a Y y eliminamos todos los términos que tengan la velocidad en el eje Y, lo cual nos lleva entonces a la Shallow Equation en una dimensión. Esta ecuación entonces la podemos resolver el sistema como si fuera un problema de método numérico haciendo las derivadas como paso discretizado. Y aquí podemos llegar ya como a unos resultados un poco más concretos sobre qué valor va a tener cada vértice en términos de la altura para cada punto en el tiempo. La grilla. Entonces, luego de resolver el problema de las C2 y pasamos al paso de la grilla, tenemos que implementar a través de OpenGL un mesh triangular. Esta vez elegí hacerlo en forma de una clase para poder guardar la información sobre las posiciones en cada paso temporal. Creamos una segunda matriz que va a ser el vector de fuerzas aplicado sobre cada vértice en cada paso temporal y se calculan por separado los valores para la altura según la ecuación. Ya, ¿y a qué me refiero con esto último? Bueno, como dije, la solución no puedo lograr hacerla en paralelo. Se calcula previamente el resultado del Shallow Waters Equation y todo esto se guarda como una matriz dentro de la clase del plano sobre el cual vamos a simular el movimiento. Entonces, en esta matriz vamos a tener de que cada columna va a ser un momento temporal y cada fila va a ser un vértice del problema. Entonces, puntos importantes acá. Para que todo esto funcione hay que coordinar los parámetros de las ecuaciones con los parámetros del plano. Si es que tenemos más vértices en el plano que vértices en la ecuación, y con esto me refiero como nodos, no funciona cuando le damos esa matriz al plano. Al final queda una ecuación como rota o incompleta y que a veces simplemente diverge. Lo mismo con las distancias, tienen que ser consistentes para que la simulación se vea lo más realista posible, si no se empieza a desviar todo. Entonces, se adquieren los datos necesarios para modelar de manera previa a la ejecución del modelo en Pygame. A través de la clase guardamos la información y debido a la falta de paralización, esta solución demostró ser altamente eficiente produciendo animaciones fluidas en la mayoría de los casos. Y eso fue lo bueno de haber hecho como haber intentado solucionar el problema de esta manera, debido a que yo pensé que en la actualización de todos los vértices en el ciclo, como esto estaba serial, iba a dar problemas de eficiencia, pero no, como ya tenía los datos cargados previamente y solamente había que actualizar y no calcular, resultó ser bastante eficiente. Voy a parar acá un minuto para ir a la demo entonces. ¿Se puede ver esto? ¿A todo esto? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ok, ya. Entonces, acá por ejemplo, podemos ver una simulación de 20 nodos de largo, 4 de ancho. Bueno, acá podríamos darle más largo, pero la verdad es que solamente aportaba con lag, como que no ayudaba mucho como a apreciar el movimiento. Este es como un set de parámetros que ya tenía listo que funcionaba previamente. Y ahí eso sí se pudieron dar cuenta la animación a sus loop. Si es que esto estuviera en paralelo, la idea es de que el cálculo pudiera ser hecho en tiempo real, de tal forma que no fuera como algo precargado y que en algún momento se resetea. Pero como no es el caso, llega un momento en que la animación alcanza un final y loopea. Por ejemplo, no solamente podemos hacer eso, también podemos agregar otras condiciones iniciales de tal forma que la animación cambie.
El caso anterior eran condiciones iniciales de seno, en este caso es de coseno, donde podemos ver ondas constructivas a través del agua, como cuando uno está en la tina y se mueve como raro. Ya, y, y tenemos eso. Volviendo entonces a la presentación. Ya, entonces, el esquema de la solución paralela o cómo esto teóricamente hubiese resultado. Bueno, considerando que el Shallow Water Equation requiere el momento n-1 y el n-2, el kernel o el paso en paralelo, lo que debía ser capaz de hacer era encargarse de tomar la información de dos momentos de tiempo para calcular el step siguiente. Y que el método principal simplemente se encargara de correr todos los instantes de tiempo para el kernel, cosa de que esto pudiera ser calculado constantemente. Conclusiones, Pygame es una herramienta muy cómoda para programar con OpenGL. Existen múltiples técnicas para implementar primitivas con OpenGL, lo cual vuelve fundamental una elección apropiada para modelos eficientes. De esto último, por ejemplo, mencionar el hecho de que la mayoría de los tutoriales están hechos con el framework o, no sé, las técnicas antiguas de OpenGL, porque lo que vimos en el curso del Vertex Buffer Array, por ejemplo, no encontré tantos tutoriales, pero los que sí encontré y lo que sí logré implementar con eso demostró definitivamente ser más eficiente y que era como la solución correcta para este problema en particular. Respecto al término de la ecuación y el modelo en sí, a menor distancia entre los vértices, el modelo es más fidedigno, pero a muy poca distancia, en el caso que yo testé, menor a 0,3, este diverge. Finalmente, el modelo de una dimensión es básico, pero sirve para representar fenómenos más simples de manera clara. Sin embargo, el supuesto de que el sistema es conservativo es muy fuerte para decir que un modelo 1D conservativo es una simulación fidedigna. Hay que tener claro eso, no es realista el hecho de que todo esto sea conservativo y para aplicar más fuerza y para que sea más realista se requiere más procesamiento y se requieren más variables. Y finalmente, para realizar este modelo hubiese permitido la adición de más fuerza a la simulación y de menos restricciones de tiempo para un modelo más realista. Mi bibliografía y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas?